Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ¿Cómo vemos toda esta situación, Héctor? Bienvenido, gracias por estar con nosotros en la cabina de Radio Sucesos y, bueno, ¿cuál es su lectura? Hola, Vero, muy buenos días. Un saludo cordial a toda la audiencia de Radio Sucesos. Sí, lo que yo creo es que lo que estamos viviendo hoy por hoy en el país es algo que nunca antes lo habíamos vivido. Ver tantos temas de violencia, yo creo que a todo el mundo nos preocupa. Nunca habíamos sentido, nunca habíamos visto, nunca habíamos escuchado que en el país hay coches bomba, hombres bomba, las cabezas lanzadas en las calles, sobre todo en Esmeraldas, los asesinatos que se dan en las cárceles. Yo creo que es algo súper complicado, lo cual a nosotros nos tiene, digamos, nos tiene con esta preocupación latente de que no sabes si es que vas a salir de tu casa, vas a regresar bien, tus hijos, tu familia, etcétera. Entonces yo creo que esos niveles de preocupación no lo teníamos, yo creo que nunca se había vivido en el país. Y creo que aquí la responsabilidad es de muchos, ¿no es cierto? Respecto a lo que está pasando en la Asamblea Nacional, entiendo que sigue adelante el proceso del juicio político del presidente. Y hay que tomar en cuenta que el juicio político del presidente se lo está siguiendo por una de las causales y es justamente por la responsabilidad política en peculado, ¿no es cierto? Yo creo que desde lo jurídico sí veo que hay algunos bemoles. Yo no veo mucha consistencia desde lo estrictamente jurídico. Sin embargo, esto se lo va a traducir en votos, en el análisis político que llegan a hacer los legisladores, y se necesitan 92. Para mí no es muy buena estrategia que el presidente esté diciendo si es que hay o no hay los votos todavía. Yo creo que tienen que enfocarse en, digamos, debilitar aún más este juicio político que no empezó bien, que empezó con muchos errores. Y creo que todavía tienen la oportunidad de poder demostrar de que esta causal no eventualmente se puede concretar para que exista esta destitución de parte del primer mandatario. Ahora hay que analizar bien a profundidad y saber si es que con la salida de Lazo esto se soluciona o no. Con Borrero vamos a estar mejor o no, o si es que es necesario que se vaya él o que se vayan todos, ¿no es cierto? Entonces aquí yo creo que entramos en un análisis un poquito más profundo, en donde yo no veo con claridad cuál es la solución que se puede dar al país con todo lo que se está viviendo. Y por otro lado, yo sí, efectivamente, el presidente tiene la posibilidad de activar el 148 de la Constitución para lo que se llama como muerte cruzada, en donde se tiene tres causales para poder hacerlo. Dos de ellas no necesitan pasar por la Corte Constitucional, pero también la Asamblea tiene la posibilidad de poder activar esto a través del 130. Bueno, ya lo activó en su momento. Lo que dice la ley, la Constitución y el espíritu del legislador es que solamente se puede activar una sola vez, o sea, ejercer esa función, ¿no es cierto? Esa facultad. Pero esa facultad, ¿a qué se refiere? ¿Al intento de destitución o que se ejecute efectivamente la facultad? Es decir, que se destituye el presidente. Y si nosotros analizamos a profundidad esto, es la segunda. Y lo que se trata de hacer es que no se vayan cambiando presidentes en un mismo periodo. Es decir, desde que se activa esta cuestión y sale destituido el presidente, lo que se quiere evitar es que después la persona que entra a suplir al presidente, en este caso el vicepresidente, que se vuelva a activar lo mismo. Eso lo establece con claridad el artículo de la Constitución, el 130. Yo creo que aquí muchos de los legisladores eventualmente saben que podrían llegar a tener esos votos, pero tampoco les interesan las elecciones anticipadas. Entonces, todos están haciendo un cálculo desde lo que le beneficia a cada uno para saber qué es lo mejor que puede pasar. Y yo creería que a esa mayoría se sienten mucho más cómodos eventualmente estando el vicepresidente al mando del país, lo cual yo creo que eso es hasta cierto punto irresponsable. Héctor, usted el 31 de marzo ponía un tuit que es interesante y voy a leerlo porque dice, es muy probable que la votación del juicio político coincida con la elección de las autoridades de la Asamblea, con lo cual aparece un elemento adicional para la negociación. Seguramente aquí se le estará jugando con la mayoría que busca la censura para lograr su reelección, que nos puede comentar sobre esa que usted menciona, que también es un elemento que hay que tomar en cuenta, ¿no? Es un elemento importante porque sabemos cuáles son los egos de los políticos y sabemos cómo se quiere cooptar algunos espacios de poder dentro de la Asamblea Nacional. No solamente la presidencia y las dos vicepresidencias y las vocalías en el CAL, sino también las presidencias y vicepresidencias de las comisiones especializadas dentro de la Asamblea Nacional. Puede llegar a tener un reducto de poder y que lo que entiendo es que algunos asambleístas han dicho que pueden llegar a votar o no para el juicio político dependiendo de cuáles sean las aspiraciones que tienen de poder cooptar
estos espacios de poder. Con lo cual, yo creo que es un elemento que va a ser necesario tomar en cuenta para la votación. Y de lo que estoy viendo un poco, las gestiones que está haciendo el presidente de la Comisión de Fiscalización, que en algunos casos es retrasar un poco el procedimiento, inclusive tomando en cuenta algunos aspectos que no están establecidos en la legislación, ni en la ley, ni en la Constitución, me daría a pensar que justamente lo que se quiere es llegar a ese límite, ¿no es cierto? A que coincida prácticamente la votación del juicio político con la renovación de las nuevas autoridades. En donde está claro que Saquicela va a querer va a querer renovar, digamos, o ser reelecto en la presidencia de la Asamblea. Yo veo que esto es muy difícil, pese a que algunos le pueden estar coqueteando y diciendo, si es que tú nos apoyas con los votos, eventualmente tú te puedes quedar ahí. Pero como le digo, Vero, es complicado saber las ansias y los egos de los políticos a veces están sobre los intereses nacionales o casi siempre, con lo cual yo creo que ese puede ser un factor importante que debe llegar a analizar el gobierno, sobre todo desde donde se está manejando la política, que es a través del Ministerio de Gobierno, para analizar todos estos aspectos y ver eventualmente cuáles son los bemoles que se les podía presentar. Claro, ahora hablando de este juicio político, como sabemos es político, es el cuarto intento además que quieren destituir al presidente y el presidente se ha defendido, ha mencionado en varias ocasiones que lo quieren ver fuera porque es incómodo, también por su lucha frontal de su gobierno contra el narcotráfico, según esas son palabras del presidente Lazo, no mías, y también contra diferentes grupos acostumbrados a cooptar el Estado y llevar a cabo actos de corrupción, señaló el presidente. Esto también lo reiteró en la entrevista que se difundió ayer en CNN. ¿Usted cómo ve esta razón bueno, que arguye el presidente Lazo también? ¿Hay un complot quizás para destituirlo? Me parece que está repitiendo exactamente lo que decía el exfuncionario o el exsecretario de Seguridad, y creo que para tomar en cuenta este tipo de declaraciones, sobre todo en una cadena internacional, sí creo que se debieron presentar algunas cifras, por ejemplo. Es decir, decirlo desde lo conceptual puede sonar muy bonito, que los delincuentes están como trasladando su actividad delincuencial a otras esferas porque ya no existe droga para comercializar. Yo creo que eso es algo que puede ser muy aventurado y me parece que eso debe estar acompañado de datos, de estadísticas, para poder decirlo así, porque de lo contrario simplemente se vuelve retórica, se vuelve un concepto y la gente muy poco está creyendo esto, sobre todo analizando este tema de la inseguridad. Yo creo que si es que hubiésemos estado presentes o frente a la constitución anterior, a la del 98, en donde no habían causales tan determinadas como se los tiene ahora, se lo puso en ese y después se ratificó en la constitución del 2008, yo creo que el presidente hubiera estado muchísimo más complicado, porque si es que eran abiertas, digamos, las posibilidades, como en otras legislaciones, de seguir el enjuiciamiento político del presidente, por el tema de seguridad, yo creo que hubiera estado fuera. Entonces, como se sabe, la Constitución tiene 3 causales para poder seguir y efectivamente la Asamblea está buscando adecuar una de estas conductas a una de estas causales. Sin embargo, como le digo, para mí la factura enorme que va a tener el gobierno, yo creo que a futuro, es ineptitud en el tema de la inseguridad, en el tema de la seguridad. Creo que yo no veo claridad frente a esto y sí creo que es importante que los ecuatorianos tratemos de tomar acciones. ¿Por qué no pensamos quizás en hacer una pausa por la paz, una pausa, una tregua, para saber cómo se puede salir de esto? A mí me encantaría, por ejemplo, ver manifestaciones de marchas blancas, pedidos de paz, ya sea en Quito, Guayaquil, las principales ciudades del Ecuador, para hacer conciencia en la gente también. Y que el mensaje vaya dirigido hacia los violentos, hacia las personas que crean inseguridad, y no necesariamente a tu contendor político, porque el político que se beneficia o que se alegra de la catástrofe que estamos viviendo, a mí me parece lo más vil que se puede encontrar. Entonces sí creo que es el momento, por más de que pueda sonar medio romántico, que nos pongamos de acuerdo y que sea también la sociedad civil la que hace su voz frente a esto. Muy importante. Y además, en medio de toda esta crisis de inseguridad, nos han tenido, Héctor, en un debate sobre el porte y tenencia de armas. Aquí igual leo un tuit suyo que es muy gracioso, por decirlo de alguna manera, pero que grafica la realidad. Dice gente que en su vida disparó ni a los chicles de la Carolina, ahora quieren armarse hasta los dientes. Es preocupante. A mí esta solución que se le quiere dar me parece que es un desastre. Yo creo que sí, si bien es cierto,
se tiene que poner requisitos y no todo el mundo va a poder acceder a armarse. Primero, el mensaje está muy mal enviado. El mensaje es más o menos como decir, yo me siento incapaz de poder solucionar estos problemas de seguridad, ármense ustedes y decidan ustedes cómo lo hacen. Sobre todo, en este país, que lastimosamente muchas de las cosas no se lo hacen de forma regular, se podría crear un mercado negro tanto de los certificados como de las armas, y en donde al final del día quienes van a terminar armándose son los delincuentes y no necesariamente la sociedad civil. Esto ha pasado en otras latitudes, esto ha pasado en otros países, y yo creo que esto es muy complejo. De las 200 constituciones que existen más o menos alrededor del mundo, no sé si 4 o 5 admiten el tema del porte de armas. Yo veo con los niveles de violencia que estamos teniendo ahorita puede ser muy complicado. Vimos de un espectáculo deportivo lamentable el fin de semana en el estadio de Liga, en donde se dieron también asuntos de violentos por un partido de fútbol. Imagínense si esa gente estaba armada. O sea, yo sí creo que hay que tener mucho cuidado con esto, y para mí no es la solución. Yo en mi vida, yo no crecí con armas en mi casa, mis padres nunca tuvieron, yo tampoco quiero que mis hijos crezcan con esta visión de que uno tenga que estar armado dentro de su propio hogar porque el Estado es incompetente para poder defender, ¿no es cierto? Entonces yo creo que esto es muy complejo, esto es un tema absolutamente personal, con lo cual yo no estoy de acuerdo en absoluto. Amigos, son las 8:06, conversamos con Héctor Muñoz, abogado, ex asambleísta, hablamos sobre varios temas. Y bueno, hablando de esto, y ya para finalizar, Héctor, ¿ves una salida al país, una salida política, una salida en esta crisis de inseguridad? Mientras no exista la suficiente madurez y compromiso del sector político con las necesidades del país, yo creo que no. Como decía Vero, para mí sería importantísimo quizás hacer una pausa, una tregua por la paz, que es algo que, aparte, es una de las necesidades latentes, yo creo que tiene todo el país. Y dentro de las encuestas se puede ver cuál es lo que más preocupa a la ciudadanía hoy por hoy, es el tema de la inseguridad. Sí. Me encantaría, de verdad, escuchar a todos, tanto a la sociedad civil, a la academia y a los mismos políticos, hacer una pausa, un momento por la paz, por el Ecuador, es decir, ¿cómo podemos enfrentar todo esto? Porque mientras sigan rencillas y, como le digo, mientras existan políticos irresponsables que puedan llegar a alegrarse porque esto está pasando y por lo lamentable que le puede sobre las acciones del gobierno actual, yo creo que eso es lacerante. Así que ojalá se pueda dar, como le digo, me encantaría ver si es que podemos organizar la sociedad civil y ver marchas por la paz en Quito, Guayaquil, Cuenca, etcétera, que existe este llamado de la sociedad civil a las autoridades y sobre todo que se llegue este mensaje a la delincuencia de que esto tiene que parar de alguna manera. Muy importante, hay que estar unidos, estamos en el mismo barco, así que si esto se hunde, de algún lado nos hundimos todos. 8:08, gracias a Héctor Muñoz por estar con nosotros en Radio Sucesos. Gracias, Ver, un saludo a todos.